Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Quiero dar un saludo muy especial a los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, Escuela de Suboficiales FAC, a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, a la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a la Escuela de Suboficiales, a todos los que nos acompañan vía streaming y a los que nos acompañan el día de hoy en el auditorio del pabellón número 6, el pabellón Colombia. Muchísimas gracias por asistir. Un saludo muy especial, por supuesto, a mi coronel Carlos Mauricio Caldas Aristizábal, director de la Escuela de Suboficiales FAC. También quiero darle un saludo muy especial al señor técnico jefe de comando Alexander Cetina Vargas, asesor de la dirección. Un saludo muy especial a los señores oficiales, suboficiales, personal de alumnos que nos acompañan en el auditorio de la Feria Internacional del Libro Bogotá. Antes de empezar, quiero obviamente saludar a mis amigos, a los que nos acompañan aquí. Muchísimas gracias por venir. Quiero presentar al distinguido panel que nos acompaña el día de hoy para la presentación de 3 obras literarias. En primer lugar, quiero presentar al doctor Cristian Barría, de la Universidad Mayor de Chile, que tomó un avión el día de ayer para venir exclusivamente a este evento. Un saludo muy especial también a la profesora Eliana Geraldine Gómez, profesora de la Escuela de Suboficiales. Muchísimas gracias, Eliana. Mi mayor, William Alexander Luz Cárdenas, que nos acompañó hasta hace muy poco tiempo como presbítero de la Escuela de Suboficiales, y al profesor Iván Peña, profesor también de la Escuela de Suboficiales. Bien, vamos a tratar de que este conversatorio sea, como lo estábamos hablando, extra record, off the record, muy relajado, sobre todo para que la gente se entretenga y entienda de qué estamos hablando el día de hoy y de qué se trató toda esta producción literaria. Entonces, Cristian, voy a arrancar contigo para que nos cuentes un poco acerca de esta primera obra, Sistemas Inteligentes en la Educación. Cuéntanos un poco de cómo surgió el proyecto editorial, cuál es en términos generales el desarrollo de la obra y hasta a dónde quiere llegar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Sin duda, siempre es un placer poder compartir en otros países, con otras culturas. Y como pueden ver, yo soy un representante más del libro. Hay varios autores. Está compuesto por una serie de capítulos relacionados, obviamente, con el tema tecnológico. Y el desafío está dado, obviamente, por la línea de la educación. Porque tal como hemos tenido una serie de revoluciones nosotros como sociedad, hemos vivido la revolución industrial, la revolución de la electricidad, la revolución de los datos, etcétera, también hemos estado viendo revoluciones desde el punto de vista de la educación, como conversábamos en el almuerzo ahí, la revolución, digamos, de las calculadoras, cuando se introducen en las aulas y en aquellos tiempos se prohibían. Luego aparece Internet, ¿no es cierto?, cómo se introduce también en las aulas el uso de los buscadores, bueno, el más famoso Google, obviamente. Entonces hoy estamos en un punto de inflexión muy importante donde vemos cómo la inteligencia artificial, digamos, a través de, bueno, distintos modos de PRON o de distintas compañías, se han introducido también en las aulas. Entonces el denominador común que tenemos en realidad es un desafío a nosotros como académicos, ¿ya?, en la educación, de cómo vamos a forjar herramientas para enseñarle a nuestros estudiantes, para generar distintas estrategias de evaluación, ¿ok?, de tal forma de que tenemos que aprender a convivir con estas nuevas herramientas. No podemos prohibir a que no ocupemos la inteligencia artificial, etcétera. No podemos hacer eso, sería, digamos, un retroceso. Hoy día, sin duda, es una herramienta que tiene que complementar nuestra formación, complementar nuestro desarrollo profesional, y por lo tanto somos nosotros los llamados a buscar nuevas estrategias educacionales. Así que en esa línea va este libro, Miguel. Cristian, gracias. Yo veo aquí algunos de mis alumnos, los tengo acá. No los voy a echar al agua, pero muchos de ellos las tablas de multiplicar no se las saben, ¿sí? Entonces yo entro a veces a hablar de economía, de temas un poco más profundos, y cuando les pregunto 9 por 7, allá procesan, ¿no? Tú hablabas ahora de las calculadoras. ¿Qué pasa con los estudiantes en un país como Chile? ¿Cómo ha sido el reto de incorporar herramientas de inteligencia artificial
y que no se convierta en un enemigo, sino al contrario, en un aporte dentro del aula? ¿Qué es lo que están haciendo últimamente para que la inteligencia artificial apoye el proceso educativo y no dañe el pensamiento crítico? Bueno, sin duda que esto es un desafío transversal, ¿ya? Yo creo que todos los países estamos pasando la incorporación de nuevas políticas en nuestras aulas, en nuestro sistema educativo, en nuestros programas académicos. Entonces, a tu pregunta concreta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, una de las determinaciones que se ha tomado es que los estudiantes tengan que exponer ciertos temas, de tal manera que no se vean blindados por un trabajo que muchas veces no sabemos si lo hizo la inteligencia artificial, lo habrá escrito él, sino que ellos tienen que presentar una problemática, debatir sobre esa problemática. Entonces, claro, sin duda puedes ocupar la IA, pero como una herramienta de apoyo para ilustrarte, para generar tu debate. Hay herramientas en la inteligencia artificial donde yo veo cómo los chicos se preparan para los clubes de debate que nosotros tenemos y la misma IA los entrena para esto. Entonces, pero luego cuando ya te enfrentas a la evaluación, te enfrentas solo, digamos, sin la herramienta. Entonces, se han estado incorporando este tipo de estrategias que obviamente no estamos descubriendo la pólvora, estamos mirando también a otros países y estamos todos en la misma lucha, digamos, de ver cuál es la mejor forma de poder incorporar estas herramientas a los modelos educativos actuales. La inteligencia artificial es vista como algo nuevo, pero realmente el concepto de inteligencia artificial nació en los años 50. Sí. Es algo ya que se ha venido madurando en los últimos 70 años. Hay una película muy famosa, mi mayor, usted la conoce, Terminator. Allá claro. Hay un modelo de inteligencia artificial. ¿Lo recuerda? Skynet. Skynet, inclusive en esta película nos muestra como también el peligro que puede tener si no tiene un control o no es bien limitado a esa inteligencia artificial. ¿Cristian conocía la referencia de Skynet? ¿Skynet, ese modelo de inteligencia artificial? No, pero usted vio la película. Estábamos comentando ahí de la película, pero como tú bien dices, la inteligencia artificial, cuando nace como concepto es en el 1956, en la conferencia de Dartmouth College, y ahí parte, o sea, es un tema, digamos, muy antiguo que hoy se ha masificado con el uso de los PRON. Hemos tenido mucho más acceso en estos 2 últimos años, pero como académicos, obviamente, que ya ha madurado, venía, ¿no? Ha madurado un poquito más. La apertura ha sido como ahora pronto, pero es sin duda de los 50 ya se venía trabajando. Ustedes recuerdan, Eliana recuerda ¿cuál fue ese momento en que Skynet definitivamente se convirtió en un modelo más de inteligencia artificial generativa, sino en una amenaza para la humanidad? Correcto. ¿Tú sí viste la película? Sí la vi. Es que de pronto no la vio. No la recuerdo. Pero fue cuando ya empezó a ver a la humanidad como una amenaza y ahí fue cuando empezó a exterminar. Tomó la decisión de exterminar a la amenaza para el planeta, que era la humanidad, ¿no? De pronto, no, los del público que están chiquitos, los alumnos. Mabel, ¿usted vio Terminator? No la vio. Paula, ¿usted vio Terminator? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, hay varias películas para los que nos acompañan que hacen referencia a cómo los modelos de inteligencia artificial podrían cobrar desarrollo de razonamiento. Desbordarse. Okay. Entonces, el libro en algún momento toca la amenaza de la inteligencia artificial en modelos educativos. O sea, por ejemplo, que un alumno que está conversando con la inteligencia artificial termine reprogramándose para actuar de una manera distinta, sobre todo dentro de su formación profesional. Bueno, hemos tenido algunos eventos mediáticos últimamente con unos finales medios trágicos donde la inteligencia artificial se dice que ha incitado a las personas a hacer ciertas cosas. Pero también viene la otra cara de que cada tecnología va a traer pros y va a traer, digamos, contras. Recuerdo en algunos libros que hablan de cuando partió el ferrocarril, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay libros que hablan de que el ferrocarril iba a destruir las familias, iba a destruir la naturaleza. Bueno, entonces sí venimos viendo cómo surgen estos temas y obviamente podemos culpar a la tecnología de muchas cosas, pero también hay una componente de cómo nosotros estamos preparándonos para enfrentar eso, y ahí recojo lo que tú comentabas de las ciencias básicas. Ya hoy día
creo que en muchos países estamos, sobre todo en Latinoamérica, el tema de acortar las carreras profesionales, acortarlas, digamos, a 3 años, muchas veces las ingenierías que duran 5, 4, pero lo que no podemos tratar de cortar son digamos, las ciencias básicas que nos entregan el pensamiento crítico, nos entregan la lógica. Incluso les comentaba que hay electivos que tenemos de latín, ¿ya? Y uno dice, ¿pero qué es un electivo de latín? Porque Lenguas latín, muertas. si bien no se habla, pero sí me entrega una estructura de pensamiento lógico muy potente, y muchos del área de ingeniería, etcétera, toman esos electivos, a pesar de que uno pensara que no, porque eso no tenemos que perderlo, nuestra capacidad de pensamiento crítico y de razonamiento lógico, y que nos lleven a enfrentar el uso de estas herramientas, digamos. El pensamiento crítico es algo que se supone está siendo afectado por el uso masivo de herramientas de inteligencia artificial. ¿Ha notado usted de pronto dentro del aula de clase, usted dirige el área de investigación y además una maestría en la Universidad Mayor de Chile, ¿han notado de pronto que los estudiantes ya no tienen que desarrollar habilidades duras, sino de pronto se desarrollan más sus habilidades blandas? ¿Han notado esos cambios en los estudiantes? Bueno, uno de los desafíos precisamente eso es tratar de desarrollar estas habilidades blandas y de comunicación en los estudiantes, porque a pesar de que estamos conectados como nunca, se dicen, pero también estamos solos como nunca. Entonces, han visto cómo países como Australia, no sé, Nueva Zelanda u otro, en caso de Chile también, se están prohibiendo el uso de celulares ya en los colegios, o sea, ya es un hecho, ya no pueden llevar los celulares a las aulas, etcétera, porque tenemos que recuperar ciertas cosas que creo que como sociedad hemos hecho mal. Está bien darnos cuenta de eso, no tenemos por qué hacerlo bien, ¿ya? Pero estamos, yo creo que tomando un nuevo camino para recuperar estas cosas. Pensamiento crítico, relacionarse. ¿Ustedes permiten el uso de celulares en el aula? Hoy día por eso, estamos en este proceso de restricción. Ya este año partió muy fuerte en las aulas, en los colegios tanto de primaria que llaman ustedes como en las universidades, en el uso, digamos, restringido en las aulas. Entonces está en un proceso, obviamente que va, digamos, paso a paso, pero estamos yendo hacia ese camino y precisamente buscando el desarrollo de estas herramientas blandas a través de los debates, las presentaciones, foros, etcétera, que son nuevas herramientas de evaluación que estamos incorporando, y ya no el típico trabajo, o sea, que sabemos que con eso, con la inteligencia artificial, lo van a hacer en un 2x3, con los errores que sea, escríbemelo como una persona no sé, de tercero básico, con falta de ortografía. Entonces, no podemos pelear contra eso, sino que llevémoslo a este otro lado. Incorporarlo. Yo aquí tengo en el público a una pequeña amiguita a la que en el colegio le quitaron el celular, se lo decomisaron, porque mi mayor utilizando el teléfono en el aula de clase, ¿sí? Y estaba prohibido. Caramba. Ella ya sabe, ya dijo, ay, ¿por qué me mencionó aquí? Bien, ahora quiero pasar a un siguiente volumen, a un siguiente libro, que es Revolución Educativa en Contextos de Defensa. Aquí nos acompañan algunos de los autores. Es un libro que se desarrolló, así como el que nos mencionaba Cristian, se desarrolló bajo el sello editorial de la Escuela Militar de Aviación, a quien les extendemos un saludo muy especial y un agradecimiento por ese apoyo para mostrar los resultados de investigación. Quiero arrancar con mi mayor, William Luz, que es parte de este equipo. Cuéntenos un poco, mi mayor, cómo fue la experiencia de enfrentarse primero a hacer un proceso investigativo y después plasmarlo en su capítulo de libro. Cuénteme un poco sobre eso, por favor. Pues bueno, Miguel, a todos ustedes, bueno, muy buenas tardes. Realmente, como toda investigación, parte de la pregunta. Una pregunta que realmente cuestione, que realmente genere ese vacío que de pronto se tiene en ese momento y que requiere una respuesta. Las fuerzas militares no son ajenas a las tecnologías emergentes. Y cuando hablamos de tecnologías emergentes, hablamos de realidad virtual, hablamos de realidad aumentada, hablamos de diferentes tecnologías que no son esas dos, van mucho más allá, de más de 10 tecnologías. Estas son las que más o menos nosotros utilizamos o manejamos comúnmente.
cómo nosotros como fuerzas militares, cómo nosotros con una cultura y con unas condiciones particulares de vida podemos asimilar en nuestra vocación de servicio y en nuestra vida militar esas tecnologías emergentes. Esa fue la primera pregunta que hicimos nosotros, los autores del libro. Oiga, las fuerzas militares no son ajenas al contexto cultural ni los avances científicos. Allí comenzamos con Eliana, con Iván, con los demás autores del libro, a comenzar a preguntar escuela por escuela de formación. Oiga, en las aulas de clase, ¿cómo están ustedes viendo la inteligencia, la realidad virtual o la inteligencia artificial? Pero más que todo, no solamente en las aulas, sino también en la formación ya para las operaciones, en el campo de vuelo, en el campo de la Armada Nacional, en el campo del ejército, en los diferentes componentes de tierra. Porque usted revisó qué simuladores están utilizando cada una de las escuelas de formación y cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y no solamente revisamos, sino que también miramos cuál era el impacto. ¿Cuál es el impacto de poder nosotros invertir una cantidad de dinero realmente considerable, traer unos equipos, capacitar a la gente, y si realmente esta inteligencia artificial o tecnologías emergentes tenían un mayor impacto en la formación y capacitación de nuestros hombres y mujeres para el teatro de operaciones a futuro, o realmente no era el impacto que se esperaba? Digamos que este capítulo y este libro logramos verificar cuál fue la incidencia de esas tecnologías emergentes en la formación de nuestros hombres y mujeres para el desarrollo de la misión. Gracias, mi mayor. No es solo el uso de inteligencia artificial para hacerle preguntas, porque lo estamos viendo de esa manera. Un chat con el que yo simplemente interactúo es mucho más que eso. El profesor Iván tuvo la oportunidad de explicar en su capítulo, primero, cómo diseño un prompt, y segundo, cómo puedo hacer predicción gracias a herramientas de IA. Cuéntanos un poco sobre eso, profe Iván. Muchas gracias por la pregunta, y es un gusto poder compartir con todos ustedes mi experiencia. De acuerdo a lo que menciona el jefe Quintero, es importante sabernos comunicar con la inteligencia artificial, y por ello existen muchas estructuras, y una estructura que usé para poder desarrollar el modelo de predicción para la deserción estudiantil y el impacto presupuestal en la SUFA fue la estructura de rol más contexto, más tarea, más las condiciones y el formato de salida. Con esa estructura me pude comunicar con la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, entre otras. Yo creo que todos hemos ido explorando cada una de las herramientas de inteligencia artificial. Eliana, ¿cuál es la que más crees que está dando buenos resultados vista desde el punto del que miraste tu capítulo? En tu capítulo, ¿qué desarrollaste y cuál herramienta fue la que consideraste podría ser más útil en el desarrollo de los procesos educativos de los alumnos de la Escuela de Suboficiales? Bueno, en ese capítulo se identificó que los alumnos utilizan más que todo ChatGPT. Es el más común, eso es lo que más se utiliza por parte de los estudiantes. Pero esa es la punta del iceberg. Sin embargo, se ha evidenciado también que en algunas ocasiones, dependiendo como de la temporalidad, pero más recientemente se ha identificado que Gemini ha sido una buena plataforma donde de pronto está un poquito más robusta en cuanto a información. Por supuesto, las plataformas de inteligencia artificial, podríamos decir que las mejores las pagas, ¿verdad? Claro, hay que pagar. Si pagamos, lo que pasa es que la gente de manera está caña a la hora de maravillosa. pagar, ¿no? Porque en cuanto está, por ejemplo, la versión paga de ChatGPT, ¿tú la utilizas? Yo soy de esa gente tacaña que no la paga. Gente tan tacaña. $5, ¿no? 25. 25 la versión Plus. Pero bueno, ¿cómo has encontrado esa reacción de los estudiantes con el uso de la inteligencia artificial? ¿La entienden o no? A profundidad yo diría que no la entienden, porque incluso se ha identificado que utilizan el chatbot es para incluso charlar a veces. Buenos días, ¿cómo estás? Se sienten solos. Sí, eso también favorece bastante en este aspecto. Entonces, todo se está consultando de manera directa a la IA, pero no hay un filtro de la información, es decir, en ese sentido, sí se identificó que es necesario fortalecer el pensamiento crítico por parte de los estudiantes, porque
en ocasiones como que reciben la respuesta por parte de la inteligencia artificial y no se vuelven a preguntar o no le refutan nada. Yo he encontrado dentro de los documentos de mis alumnos, yo no sé si Cristian también o ustedes, me entregan el documento y pegan, y si necesitas más ayuda con tu artículo de investigación, no dudes en preguntarme. Sí, definitivamente. Yo siempre les digo, hey, no es delito utilizar la IA, ¿cierto? Pero al menos bórrenle ese último parrafito Claro, para que claro. no quede tan evidente. Sí, para que no Sí. quede tan evidente. El uso de las herramientas de inteligencia artificial ha ido evolucionando, y les decía, podríamos llegar un día a tener una inteligencia artificial generativa que pueda razonar, ¿sí? Que pueda tomar decisiones, y tomar decisiones como las que tomó Skynet, una película de los años 80, eliminar a la amenaza. ¿Tú crees que eso podría ocurrir? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Hoy vemos que la IA nos habla bonito, ¿no? Todas las Es respuestas. complaciente, Sí, la IA es complaciente. siempre nos dicen lo que queremos escuchar. Claro. Entonces, de cierta manera ya nos está conociendo, ya sabe cuáles son nuestros gustos y de cierta manera ya está medio sesgada la respuesta de acuerdo a la persona. La IA llegó para quedarse, lo mencionaba Cristian hace un momento, son herramientas que hay que incorporar de alguna manera. Nosotros en la escuela estamos haciendo lo mismo, Cristian, tratando de que los alumnos empiecen a mostrar de forma diferente, decimos volver a lo básico. Entonces entregue a mano alzada un párrafo, levántese y cuénteme, porque pasa mucho que simplemente se quedan con lo que la IA les entrega. Entonces, el futuro de la IA, ¿cuál va a ser? Cristian, ¿cuánto tiempo va a tardar en que la IA empiece a razonar a la velocidad que va? ¿Tú qué crees que va a pasar en unos años? Aquí juguémonos a ser un poco profetas, atrevámonos. O sea, más que profeta, quiero colocar dos ejemplos, que no sé si los conoce, pero que ubican a Kasparov, campeón mundial de ajedrez, el ruso, y cuando se enfrenta a Deep Blue, al computador, no sé si recuerdan ese suceso, tenemos a Kasparov, fue un suceso muy importante y pasó muy por alto porque es la primera vez que la humanidad se enfrenta a las máquinas. Es un hecho muy importante y que pasa muy por alto, pero la primera vez que las máquinas se enfrentan a la humanidad fue cuando tenemos a Kasparov, representante de nosotros, contra Deep Blue de IBM. ¿Y quién ganó? Deep Blue. Claro. Nos derrotó. O sea, fuimos derrotados como humanos. Fue un hecho brutal. Pero fíjense que ahí todos los científicos dijeron, claro, lo pudo hacer porque es capacidad de procesamiento. No es porque la máquina sea más inteligente, como un poco lo que... Procesa Juliana, mucho más rápido los procesa datos. más información, tiene más escenario, etc. Pero luego, de acá es donde voy a tu pregunta, los mismos desarrolladores de Deep Blue, hay un juego que se llama Go, es un juego chino. O sea, si el ajedrez es difícil, el Go es elevado a N veces mucho ¿Es el más... de las piedritas? Sí. De las piedritas blancas y Es negras. mucho más difícil que el ajedrez. O sea, si los que creen que el ajedrez es difícil, jueguen Go. Entonces tenemos a Lee, un chino, campeón mundial de Go, y dijimos, vamos a enfrentarnos de nuevo con las máquinas. No sé si recuerdan, pero fue un hecho, bueno, el mundo científico estábamos atentos ahí porque era la otra oportunidad en que las máquinas se iban a enfrentar con los humanos. Entonces teníamos a nuestro representante, Lee, campeón mundial de Go, contra los mismos desarrolladores de Deep Blue, pero ahora desarrollaron el otro programa que va a enfrentar. Y parte el campeonato. Bueno, ya saben que fuimos derrotados nuevamente, o sea, Obviamente. nuevamente, pero pasó algo muy importante, y los invito a que lo vayan a revisar, porque hay un suceso científico muy importante que se llama la jugada 37. Invito a que la revisen. La jugada 37. ¿Y por qué se llama la jugada 37? Porque la jugada 37, la máquina hizo una jugada estúpida. Hizo una jugada tan estúpida que los programadores dijeron, cometimos un error cuando programamos. Y Lee se confió tanto, fue como la liebre, la parábola, la liebre Claro, o la fábula. lo la estaba liebre con el engañando. conejo. Dijo, acá la Gané. tenemos, y la máquina nos engañó.
Entonces ahí viene el gran cuestionamiento desde ese momento de que si la jugada 37, la máquina razonó y aprendió de la capacidad de engaño que tenemos nosotros como humanos, ¿ya? Una característica que tenemos de engañar y que ella la adquirió, o realmente logró una capacidad de procesamiento tal que aprendió también a hacer estrategias en el juego que hacen que creamos ciertas cosas. Un desafío muy importante, y ya que estamos en la Fuerza Aérea, también los invito a ver el último enfrentamiento que hay entre máquina y humano es contra las naves de combate no tripuladas que se enfrentaron contra los pilotos de combate, digamos, el Dogfighter y al perro de guerra. Y finalmente la máquina vuelve a derrotarnos porque los pilotos de combate humanos no fueron capaces de derrotar a las naves no tripuladas, digamos, con inteligencia artificial. El futuro nos va a ir mostrando. Nos va a ir mostrando ahí va el tema. Más rápido. Claro, no quiero ser un pitonizo en este momento, pero les traigo estos 3 ejemplos a colación para que puedan revisarlos de cómo hemos enfrentado humanos contra máquinas. Más rápido de lo que esperamos, la inteligencia artificial va a empezar a tomar actitudes distintas, decisiones. Bien, y finalmente, dentro de nuestra producción bibliográfica, queremos presentar un libro que personalmente me enorgullece, mi mayor, las formas ocultas del ingreso, que ha sido producto de mi investigación doctoral, en donde he tratado de alguna manera de desnudar la desigualdad. Porque todo el mundo habla de desigualdad, ¿sí? Y cómo reducir las brechas de desigualdad. En la investigación yo encontré algunos elementos socioculturales que definitivamente transforman completamente la desigualdad de los ingresos. Bueno, Miguel, realmente vamos a hacer aquí entonces como un corte. Venimos hablando un poco de inteligencia artificial, de tecnologías emergentes, que fueron los 2 libros que tratamos o abordamos en esta primer parte del panel, pero vamos a hablar de un tema que pienso yo que nunca va a pasar de moda, ¿sí o no, Miguel? Siempre vamos a hablar de desigualdad social, siempre vamos a hablar de estos temas económicos, y más usted, doctor en economía, abordando estos temas que son bastante candentes y bastante espinosos. Muy espinosos, mi mayor. Y en realidad me llama la atención la desigualdad, porque ese término de desigualdad es un término que ha sido tergiversado muchas veces desde de diferentes perspectivas e ideologías, pero cuando usted abordó el tema de las formas ocultas del ingreso, ¿qué encontró? ¿Qué aporte en esos términos de desigualdad que diga, oiga, hay esto nuevo que debemos de abordar? Aquí yo logré identificar que el relato es vencido por el dato, y el relato a veces nos decía que el camino que todos fuéramos a la universidad, ¿sí? Era básicamente lo que algunos autores exponen. Yo empecé a identificar factores distintos, comportamentales, como muchos de nosotros tomamos decisiones equivocadas a la hora de utilizar nuestro tiempo y nuestros ingresos. Entonces, aquí empiezo a desnudar y a construir una fórmula matemática, es convertir variables cualitativas en variables cuantitativas para tener un indicador que me diga qué tan desigual es una sociedad. Y esta investigación la desarrollamos en la región Caribe y entrevistamos a 286 personas que trabajan en el sector de la construcción. Pero Miguel, antes de que nos continúes, ¿por qué la región Caribe? La región Caribe, dentro del indicador de Gini, que de pronto para algunos es bastante conocido, que mide la desigualdad, la región Caribe muestra un indicador de Gini muy alto frente a las demás regiones del país. Y yo encontraba algunos denominadores comunes, que en la región Caribe están concentradas el mayor número de ferias y fiestas importantes del país. Y entonces empecé, a partir de allí, por la experiencia de haber vivido cerca de 15 años en la hermosa Arenosa, en Barranquilla, y allí entonces empecé a buscar en los 7 departamentos de la región Caribe
y era lo que iba a comentar, empleados del sector de la construcción. ¿Cómo les dicen a los empleados del sector de la construcción en Chile? Nosotros le decimos rusos, ¿sí? Aunque no hablen ruso. Maestros. Maestros, Maestros también, albañiles, Sí. albañiles. Bueno, cuan- maestro cubre todo el Sí, espectro. aquí también le Albañiles, llamamos maestro. pero no es maestro, sino maestro, ¿sí? Maestro de obra, es distinto Claro, el maestro de término. obra. Maestro. Maestro, Ujú. en ese grupo poblacional identificábamos, por ejemplo, que los ingresos de estas personas, en términos generales, son importantes. Yo quiero hacerle una pregunta ya a alguien del panel. ¿A alguien se le ocurre cuánto se puede ganar mensualmente un empleado del sector de la construcción? ¿Cuántos salarios mínimos? ¿Mi coronel Caldas tiene una idea? ¿En salarios mínimos? ¿Uno? No, más. Alex, ¿dos? No, un poquito más. ¿Cuántos? 4 salarios mínimos, gracias. Gracias, gracias. Interesante. Cerca de salarios mínimos, ese es el dato que yo encontré en estas 286 personas. Pero identificaba otra cosa, que además les pagan cada sábado. ¿Y qué sucede cada sábado con los ingresos que les pagan? La rumba Claro. colombiana, nos dice Cristian. Sí, sí, Identificaba en términos generales que cerca del 60% de los ingresos se los consumen en alcohol y drogas. Sí. ¿Sí? 60% de los ingresos. Ahí empieza uno a encontrar una fractura. Si mis Total. ingresos se gastan en el 60% en el sábado, ¿sí? En la rumba, pues entonces el 40% restante no me va a permitir salir de la pobreza. Que entonces un dato importante es no el ingreso, sino la educación financiera De personal, acuerdo. que es la que, bueno, que Es- nosotros nos enseñan mucho de eso. Exacto. Es el comportamiento Sí. de lo que hago, no solamente con el dinero, sino con ese intangible que se llama tiempo, ¿sí? Porque también identificaba algo mi mayor, y es que si yo diariamente, yo digo en el libro un montón de obviedades, la verdad a veces me da un poco de pena, yo decía, yo logré escribir este libro a punta de obviedades, que si la gente se levanta más temprano es más productiva, es obvio. Si la gente hace al menos 1 hora de deporte diaria, es más productiva y es menos propensa a adquirir algún tipo de patología Sí. y Ok. no colapsa los sistemas de salud. Entonces mire que muchas de esas son decisiones completamente personales. Hay una teoría de Robert Malthus que me encanta, la menciono mucho, porque a partir de esa teoría se hizo una película, Avengers Infinity War o Endgame. No, Infinity War. ¿Cuál es la del chasquido de Thanos? Infinity War. Y todo el mundo pintaba a Thanos como el malo de la Sí, película. correcto. ¿Recuerdan eso, no? El chasquido de Thanos. Sí. Las gemas del infinito y eliminamos a la mitad. Ahí algunos lloramos a Spider-Man, porque, ¿no? A Iron Man, ¿no? ¿Cómo se nos va a llevar a Iron Man? Bueno, entonces ahí decíamos, ¿por qué Thanos eliminaba el 50% de la población? Porque el crecimiento de los recursos naturales es mucho menos acelerado que el crecimiento poblacional. Hay 8.000 millones de personas en el mundo y los recursos naturales hoy no alcanzan sino para el 75%. Supervivencia de la especie. Mi mayor, la gente no sabe que hoy en algún lugar del mundo hay alguien muriéndose de hambre y de sed. Y entonces Thanos dijo, vea, ya eliminemos a la mitad. Pero Thanos se equivocó y lo reconoce en la siguiente película, en Endgame, porque no podía ser aleatorio. Tenía que ser, porque si lo hago aleatorio, ¿qué pasa? Se me llevan a Spider-Man que tiene, ¿sí? Tiene swing. Y así como se me llevan los buenos, se me llevan los malos también. Ok. ¿Sí? Esa teoría es interesante a la hora de establecer patrones de desigualdad, porque hay crecimiento poblacional desordenado. Entonces yo siempre digo, se juntan los más pendejos y se empiezan a reproducir. ¿Sí? Bueno, Y- ahí Miguel, me recuerdas una conversación que tuve con otro investigador en México de este tema, y una hipótesis que él planteaba importante conversando es que la periodicidad del pago marca también el tema de la educación financiera. Porque Sí, él me señor. decía, en Chile, en este caso, nosotros nos pagan mensual, y a todos le pagan mensual, o sea, es transversal el pago mensual. Y allá nos decía, en México pagan quincenal.
en México. Entonces, aquí también. Entonces, Las partes. entonces él me decía, pero ¿cómo lo haces para organizarte que te paguen solo una vez en el mes? Exacto. Estoy acostumbrado Obliga- a que me pagan una vez en el mes y yo me tengo que aprender a organizar para los 30 días siguientes. Entonces, eso también es un tema, una hipótesis importante cultural, porque claro, tú dices, cuando le pagan semanal a una persona, Casa obviamente semanal. la lógica es distinta, o quincenal. Ujú. ¿Ya? Entonces, las temporalidades de pago también son una hipótesis importante en estos temas de Los económico, economistas, desigualdad. los economistas en términos generales hablamos de que hay una distribución de los ingresos importante. El 50% de los ingresos debe estar destinado a lo necesario, lo vital, ¿sí? El 50%, no a la rumba, ¿sí? El 30% a cosas, de pronto, intereses personales, y un 20% obligatorio al ahorro. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, oiga, ¿cuánto de lo que me gano? No importa cuánto ahorro, ¿sí? Eliana, ¿cuánto ahorra mensual? Cuéntame un poco de eso. Acá, hagamos el ejercicio aquí. Yo estoy más o menos con el 30%. El 30%, ella es juiciosa. Mi mayor, ¿cuánto ahorra? No, mi mayor, que es un consentido en la fuerza, le ponen carro, casa, no gasta en gasolina. No, pero miren que la cuestión, como decía Cristian, la cuestión del ahorro. No, pero no depende. se me vaya por No, las ramas. Depende. Por ahorrar o invertir, porque es otra cosa completamente diferente. Y esto es, hay algo cultural ahí. Claro, porque nosotros estamos también, está en la parte cultural, decir, oiga, como lo decía Miguel al principio, hay que trabajar, hay que estudiar, eso es una, digamos, lógica dentro de la cultura, dentro de la educación. Pero ¿por qué ahorrar? Cuando uno ahorra, el capital está quieto, no está produciendo. ¿Por qué no invertir? Es otra cosa. Creo que la pregunta sería no ahorrar, más bien inviertes lo que tienes para que el dinero produzca y el tiempo que gastas trabajando, ¿tú lo utilices de otra manera? Claro, el dinero durmiendo se devalúa con el tiempo. Y ahora viene algo interesante que decía Cristina y que decía Miguel. Es cultural. Pago mensual, educación financiera, ahorrar. Pero ¿por qué no le cambiamos el contexto? Bueno, nosotros tenemos una frase que decimos, aprende a vivir del interés compuesto. Excelente. Que iba a agregar el profesor Iván, que no le dejaba hablar. En mi caso, Que no lo dejé hablar ahorramos nada. con mi esposa el 20%, es el ahorro. Sin embargo, ese 20% también va a una inversión, que puede ser en finca raíz o bolsa de valores. Hay que tener cuidado también con algo que llama el gasto hormiga. Y el gasto hormiga es el consumo de empanadas, ¿A del quién le tinto, aprendió usted de eso? la gaseosa. ¿A quién le aprendió usted lo de los gastos de hormiga? Ah, ok, No gracias. sé, Miguel. Hay que tener cuidado en cuenta porque si usted suma eso en el mes, eso el valor es bastante significativo en cuanto a gastos. Gracias, el profe Iván toca eso de los gastos hormiga que hacen un hueco financiero Pero, en las Miguel, finanzas de las personas. Quiero preguntarte, ya que el tiempo se agota. pero ¿qué encontraste? La desigualdad está cimentada sobre factores socioculturales, sobre decisiones, sobre comportamientos, sobre en qué gasto mi tiempo y mi dinero, cómo me comporto. Básicamente, yo soy el responsable de si el millón o los dos o los tres alcanzan o no. Porque ¿quién es más pobre al final del mes? ¿El que se gana 40 millones y se gasta 50 o el que se gana 2 millones y al final del mes le quedan 200.000 pesos? O sea, es decir, que entonces no son políticas económicas, políticas, no sé, estatales, sino que es más bien una educación financiera y algo más personal o familiar. La investigación me lleva a pensar que más allá de las políticas estatales, que son importantes, porque no es lo mismo crecer en un contexto en donde hay acceso a educación fácil y gratuita que a un lugar en donde no lo hay, o acceso a actividades de esparcimiento. Obviamente allí esto me sirve para diseñar políticas sociales, eso es importante. Para terminar, muchas gracias por la pregunta. Quiero agradecer al panel por habernos acompañado en este conversatorio, que pues fue bastante rico. Espero que los que nos acompañaron se hayan interesado. Vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos libros, firmarlos, luego de que se termine aquí nuestro conversatorio. Un agradecimiento especial a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a Corferias, que organiza este evento maravilloso cada año,
al doctor Cristian, a la profe Eliana, al profe Iván, a mi mayor Luz, gracias por participar, a los asistentes, mi coronel Mauricio Caldas, gracias por asistir, siempre usted apoyando estas iniciativas, y para todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias, un aplauso para ustedes, gracias, chao.